presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando. Cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen. Bienvenidos, bienvenidas, estamos nuevamente en Parafarseando. Gloria, buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca querida. Y tenemos un invitado que ya es de casa, ¿no? Así es uno de nuestros invitados favoritos, podemos decirlo, que no nos oigan los demás, pero a Óscar lo queremos mucho, siempre es muy interesante. Óscar es doctor en economía, profesor de economía política en la UNAM, comunicador y especialista en temas de capitalismo contemporáneo. La última vez que vino al programa hablamos de la economía del agua, un programa que gustó mucho, por cierto, y nos dejó por ahí una tarea de que gran parte de las soluciones de economía, de esto de manejar los temas de recursos, ¿te acuerdas? Era la comunidad. Así Entonces, eso nos interesó mucho, nos dejó ahí algo como tatuado y dijimos, vamos a volver a platicar con él al respecto. Óscar, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Gloria, Rebeca. Un gusto estar también aquí conectando con mis queridos y queridos vallartenses. Oye, Óscar, yo voy a empezar haciéndote una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, pareciera, pero sí. ¿Te gusta la astrología? Sí, cómo no. Bueno. Todo lo que tenga así como que una proyección ahí cósmica, le entramos. Bueno, ¿sabes un poco del nuevo paradigma de Plutón en Acuario? Algo. No, eso sí no. Bueno, acabamos de entrar de lleno a la época de Acuario, porque la semana pasada entró Plutón en Acuario. Y el paradigma nuevo es precisamente la comunidad. Vamos a pasar, según los astros, ya sabes que hay quien dice que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera, según los astros vamos a pasar de un cambio de paradigma de lo individual a lo comunitario, pero
y aquí es lo que se pone más interesante desde mi punto de vista, todo va a ser en el aire. O sea, todo va a ser por medio del internet, de la tecnología, de las redes sociales. Y yo te quería preguntar, si los astros tienen razón en esta cuestión, si tenemos que esperar una comunidad nueva, porque nosotros tenemos una idea de una comunidad basada en Capricornio, que es el anterior, que es la Tierra. Una comunidad más material, más aterrizada, más terrestre. Y esa comunidad la conocemos de alguna manera y sabemos cómo se conforma y sabemos cómo se comporta. Pero esta nueva comunidad que se está viendo a través de las redes sociales, a través de la tecnología, que es de aire, y me encanta el término, ¿cómo ves tú este futuro de la comunidad? ¿También se irá a transformar? ¿Tendrá razón la astrología en este campo? ¿Económico también? Wow, estoy maravillado con la pregunta. Y la verdad es que la sensación es que efectivamente es así. Es decir, cuando yo escucho, por ejemplo, esta tradición que te digo, o sea, la conozco su valor histórico y su capacidad, ¿no? Pero el asunto es que, pues por supuesto, está escribiendo uno de los principios que hemos estado como desarrollando desde la perspectiva del marxismo, pues es precisamente de que hay una tendencia muy clara del capitalismo a ir construyendo incluso las condiciones, o sea, incluso el capitalismo, o sea, el universo es tan comunitario que hasta el capitalismo mismo está teniendo actividades en ese sentido. Es decir, genera capacidades, genera una nueva posibilidad para construir algo nuevo, que sería una comunidad, pero no en este planteamiento de tierra, como lo señalas, de la comunidad inmediata, que también existe, pero que simultáneamente, y yo creo que ahí es donde viene la necesidad de tomar conciencia de esto para agarrar la nueva energía, de que podamos sentir lo mismo que sentimos por nuestra comunidad inmediata, por la comunidad mundial. Wow. Entonces, en ese momento estamos haciendo ya una nueva conexión de lo que significa lo nuevo comunitario. Saber que mi comunidad es el planeta, ¿no? Y que realmente tengo un montón, ahorita por ejemplo con la crisis climática, pues todos somos afectados. La pandemia misma nos demostró cómo todos simultáneamente enfrentamos el mismo virus. Entonces, creo que va por ahí esa reflexión. Yo por eso coincido y me gusta mucho este principio del aire, porque creo que efectivamente pues es lo que necesitamos para hacer esa comunidad que es a la distancia, esa comunidad que necesita ahí otro tipo de tratamiento, porque no es la tradicional inmediata, sino que acá hay que estar energetizando y pues promoviendo esas nuevas conexiones, esa nueva experiencia histórica que estamos por vivir. Así que sí, coincido. Wow. El cambio de paradigma es tan grande que se habla de una nueva humanidad, de un nuevo concepto de humanidad. Imagínate todos los valores que ya habíamos platicado durante la pandemia, este desquebrajamiento o este colapso de los valores tradicionales, capitalistas, podemos decir, o neocapitalistas, y se va a crear otro tipo de valores que tienen su fundamento en la comunidad, que son más en nosotros. Ya no es el otro, sino es ese nosotros que se está gestando de alguna manera, pero que nos lleva a retos muy grandes. Es correcto. Sí, pues es que el asunto es de que no es lo mismo que uno vaya evolucionando así como en la inercia de la historia, que cuando ya llega un momento en el cual pues tenemos que conscientemente saber qué es eso para provocarlo. O sea, no va a venir en automático, se tiene que construir. Y para construir algo colectivamente a esa escala, pues se necesita tener mucha conciencia. Y no podemos tener la conciencia concentrada simplemente en la jaula del mercado. O sea, si nada más pensamos en términos del mercado, como lo hemos hecho hasta ahorita en la fase tierra, simplemente no tenemos el espacio para la proyección y la imaginación de las nuevas formas, ¿no? Entonces, lo primero es romper con la jaula del mercado y efectivamente empezar a explorar qué otras cosas son de raíz nuestra humanidad. Un ejemplo rápido, ¿no? Darwin, pues cuando de repente descubre la ley de la evolución, pues incluso hasta se medio tardó en publicarla, ¿no? Porque pues como iba en contra del planteamiento del poder en ese entonces de la iglesia, de la creación espontánea, pues imagínense, ¿no?
Pero bueno, ya estaba otro que había llegado a las mismas conclusiones y estaba por publicar lo mismo. Entonces Charles Darwin dijo, no, me van a ganar y eso lo presiona para publicar, ¿no? ¿Y por qué me refiero a esto? Es porque así como Charles Darwin descubre esas leyes de la evolución, pues Marx está descubriendo las leyes del desarrollo del capitalismo y lo ve como un organismo, una especie natural que va en su trayectoria cósmica, ¿no? O sea, somos una civilización de millones de años y simplemente para desarrollar el lenguaje, pues imagínense todo lo que tuvo que ocurrir. Ahorita estamos en una fase particular vistos desde esa perspectiva. Por eso me gustan también, diría que me gustarían los astros en ese sentido, que te permiten poner en perspectiva marcos cada vez más profundos de la humanidad, ¿no? Que no es la coyuntura, y por coyuntura me refiero al puro siglo XX y XXI, ¿no? O sea, toda la riqueza que tenemos, hay que voltear a verla. Marx tiene una frase en una carta donde desarrolla este tema, donde dice, no tengamos miedo a lo llamado arcaico, porque ahí hay una raíz que es una fuente, no es una fase primitiva, no, es una fuente del reconocimiento de que el ser humano por naturaleza hacemos sí o sí comunidad, ¿no? Somos seres comunitarios y sociales. Y fíjate que por el área en la que yo me desempeño, justamente vemos análisis de tendencias. El programa pasado hablábamos de las generaciones y las generaciones que nos está tocando envejecer. Pero justamente en los estudios de tendencias que yo he recibido, este año, coincide con todo lo que ustedes dicen, es un año de renacimiento, y los que lo tienen clarísimo y los que tienen este concepto son los más jóvenes, que ellos las fronteras les son totalmente inclusives, que ellos están perfectamente en comunidad organizados y se sienten comunidad y hablan casi el mismo idioma. Si es una niña en Corea, porque me gusta y comparto ciertos ideales, música y demás. Y también los grandes capitales, las grandes estas empresas, por eso se quieren adueñar del aire de alguna manera. Pero el mercado, que en realidad no somos mercados, sino somos personas, nos movemos independientemente de ellos. Lo que nos quieren ahí como encapsular en cositas más de consumo son algunas grandes empresas, pero en realidad la humanidad, ya hay un sector de la humanidad pujante, que va por renacer, que va por romper esquemas y por unirse independientemente de dónde estás en el espacio físico. Exacto. Y hacer movimientos así. Pues sí, fíjate que eso es muy importante, porque aquí sí pudiéramos enunciar, creo que es importante enunciar la actividad política intergeneracional. O sea, no nomás los grupos que llegan por cierta maduración, como en la fase tierra, y que se hacen grupos y pues ya en el peor de los casos se hacen mafias, ¿no? Ajá. Pero por el otro lado, la actividad intergeneracional significa poner atención a este tipo de elementos que son muy importantes, porque luego las nuevas generaciones, por ejemplo, que tengo el honor de estar frente a grupo en el salón de clases, pues te empiezan a transmitir, o sea, si pones atención, o sea, si te quitas de la verticalidad de yo sé y tú no sabes, y empiezas a poner atención y empiezas a hacer una actividad epistemológica, política, de intercambio generacional, te viene un chispazo, decir, mira, es que nosotros hemos estado en la batalla acá y ya para nosotros sigue medio nubladón, pero las nuevas generaciones te ayudan a decir, no, pero es que esto es lo que siempre hemos hecho en la vida. O sea, la nueva generación trae la nueva energía, porque esa es la capacidad y esa es como una de las cosas que me gustaría como anunciar con respecto a la comunidad, porque la comunidad no es un resultado nada más, pues, ¿no?, de organización, de la colectividad, sino que la comunidad da cuenta de un tipo de energía. Wow, sí. O sea, es una fuente. Una fuente de energía. Vámonos a corte y regresamos porque está poniendo buenísimo. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Radio UDG, la radio que llevas a todas partes. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo. Y estamos de regreso con este tema tan interesante y estábamos escuchando justamente por el suelo y de la Pachamama de Manu Chao, y también eso de que estas nuevas energías y estas nuevas movimientos de cambio comunitario, ¿qué se nos viene? Sí, bueno, yo le preguntaba a Oscar mientras estábamos escuchando a Manu Chao acerca de toda esta nueva economía. Le decía yo, bueno, si venimos de un sistema tierra, conocemos la economía de la tierra, conocemos los recursos de esta materialidad, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que vamos a tener que aprender a gestionar, a dividir, a repartir en una comunidad más de aire? ¿Qué recursos nuevos se van a tener que generar? Porque son diferentes, es completamente diferente. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a crear economía? Toda esta creatividad de la nueva energía que no conocemos. Digo, ya los que tenemos mi edad a lo mejor nos va a costar más trabajito, ¿no? Pero a lo mejor los jóvenes que ya deben de estar en eso, ¿no, Oscar? Sí, yo creo que si hablábamos de este concepto de energía, ¿no? Es decir, van existiendo cambios en el espíritu de época, siempre, pues, ¿no? Y ocurre así como cuando pues un eclipse, dices, bueno, vas viendo cómo el contorno, el movimiento del universo lo va generando. Bueno, en la historia es igual, ¿no? Entonces se va generando ese movimiento también, y pues yo creo que hay una interpretación, una hipótesis de que cuando la cosa se está poniendo más difícil, es decir, cuando estamos viendo otra vez el sistema mundial en guerra permanente, ¿no? Y en crisis además financiera, comercial, o sea, en todos los ámbitos. Crisis en todos los ámbitos. Dices, bueno, algo no está funcionando, o sea, oye, creímos que ya habíamos superado la Guerra Fría, pero ahora todos tenemos miedo de una catástrofe nuclear, porque sabemos que ahí la decisión no es de grandes estrategas, sino de empresas transnacionales privadas, ¿no? Entonces, ese tipo de peligros pues nos llevan a que sea la energía de comunidad, en el sentido, no en abstracto de que seamos amigos y comunidad nada más, ¿no? Sino de que yo enuncio, después de la noche individualista,
un amanecer comunitario en el sentido de decir, compañeras y compañeros, estamos verdaderamente en una situación de peligro, ¿no? Y lo que me une a ti es ese momento en el cual entre todos pues, podemos librarla o no. Entonces hay un lazo, ese lazo comunitario, sí se tiene que hacer esta pregunta, ¿no? ¿Realmente creemos que hay un escenario posible donde resolvamos los antagonismos raíz del capitalismo o no? O sea, para decírnoslo claramente, ¿no? Claro. Y entonces, pero para que podamos tener esa discusión, para que podamos realmente convencernos de que estamos hablando en la misma sintonía, pues sí tenemos que reconocer esa energía que está ahorita ocurriendo, ¿no? Porque la crisis no es menor y no la estamos entendiendo a cabalidad, entonces pues la tenemos que entender, ¿no? Esta desilusión, esta tristeza, este estado de depresión en el que vivimos muchas veces cuando nos damos cuenta de las grandes desilusiones de las promesas, ¿no? De este Commonwealth, que ya no es Commonwealth, es como Depression, ¿no? Common Depression. ¿No? Porque nos prometieron una cosa que no se cumplió. Exacto. ¿No? Nos prometieron un mundo que no llegó. Pero además lo curioso es de que esta bronca viene desde el siglo XIX, o sea, ni siquiera es nueva. De hecho, Marx, pues le hicieron guerra sucia y lo enterraron y le echaron encima los pedazos de cemento del muro de Berlín para ocultarlo, porque es el que dijo, bueno, sí, estamos abandonando el feudalismo, sí, y qué bueno, pero no es la liberación de la comunidad, sino que se está constituyendo una relación de dominio de una clase sobre de otra. Y eso como ley evolutiva, o sea, no fue una opinión política, es un hecho que estamos ahorita de esa manera dispuestos. Acaba de salir el informe de desigualdad de Oxfam, donde pues nos dice, ¿qué creen? Nomás hay 14 ultrarricos que tienen una fortuna de más de $1,000 millones, 300,000 que superan el $1,000,000 y párale de contar, ¿no? Todo lo demás está hasta el otro lado con el problema de pobreza estructural que tienes, ¿no? Entonces dices, bueno, la concentración es una realidad, ¿no? O sea, el resultado iba a ser pues en última instancia. Pero yo no sé qué tanto abandonamos el sistema feudal. Bueno, o sea, había un señor protector que más o menos tenías pero tenías al menos casa, o sea, un lugar o la esclavitud, que es la abolición de la esclavitud, pues ahora la esclavitud se llama tarjetas de crédito y los llamados godines, o sea, es un sistema igual. Porque eres libre de qué o eres libre para qué. O sea, es una... O sea, ¿para qué somos? O sea, ¿eres libre de qué o libre para qué? Porque realmente si vemos las pocas libertades que puede tener alguien con ese nivel de desigualdad, sí puedes hacer, pues te dicen, puedes viajar a cualquier parte del mundo. Ajá, pero realmente efectivamente no puedo porque yo tengo que cobrar cada 15... Esa seguridad aparente sigue siendo igual que cualquier otra esclavitud, solo ha cambiado de nombre. Exactamente, y mira, como lo dices, me gusta mucho porque hay un movimiento que yo no me había dado cuenta. Una vez estaba leyendo a Gramsci, ¿no? Donde está discutiendo el cambio del siglo XIX al XX, de que pues estaba descubriendo el asunto del imperialismo, es decir, un país solito que puede dominar todo el planeta, no siempre, o sea, había imperios y todo, ¿no? Pero un imperio con capacidad industrial, ese, ¿no? Ajá. Entonces, dices, bueno, ya hay elementos muy potentes de control de lo privado. Y dice Gramsci que el asunto es de que el capitalismo empieza a imponer toda esta idea y esta noción de lo privado, precisamente. Pero dice, pero es que el asunto es de que toda la trayectoria anterior, incluso el feudalismo, por supuesto, por eso lo conecto con lo que dices, de alguna u otra manera podríamos decir que estaba incluso mejor porque estaban más vivas las formas comunitarias. Exactamente, claro. Y el señor feudal eran como si fueran tuyos, o sea, una especie de un patrón. De familia. Somos y hay una identidad en común y etcétera, una fortaleza que aquí estamos adentro, y ahora esas fronteras no existen, aunque sí, administrativamente existen.
pero se han perdido esas identidades y de todas maneras seguimos igual de presos. Exactamente, sí, por supuesto, y además siento yo que los capitalistas, como los contemporáneos, siento que tienen, por supuesto, como todos, su práctica te genera tu set de ideas, ¿no? Tu imaginario. Entonces, el imaginario que tienen, que se han construido con esa práctica, es un imaginario totalmente feudal, de rentas, pues, ¿no? O sea, de ganar por ganar con títulos y acciones, ¿no? Que esa es la manera en la cual se hace la superriqueza en estos días, ¿no? Entonces, el capitalismo llega a presentar el homo capitalismus así más desarrollado en los ultra ricos, pues, ¿no? Que tienen esta capacidad de abstraerse de toda la destrucción que produce la concentración económica y pues además publicarse en Forbes, ¿no? Y que hablen de ti. Sí. ¿No? O sea, realmente Obsceno. Ajá. exacto, ¿no? En última instancia es una especie de rey privado, o sea, estamos todavía en el feudalismo Sí. de esa perspectiva. De- Yo coincido, ¿no? Sí, en otros ámbitos y con otros diferentes castillos, Claro. pero va para ahí, y ahí repetimos que esa energía que los jóvenes sí perciben, cada vez más alejados, quieren cada vez más alejarse de ese sistema de que me opresiona. Entonces yo tengo trabajos temporales, trabajos en los que me muevo, quiero en la medida de lo posible evitar esto, esta esclavitud del trabajo que conocemos, porque el trabajo ya cambió, es uno de los conceptos que no lo podemos negar, el trabajo ya cambió. Sí, completamente. Y por eso es en el próximo corte sería bueno meterle el diente a esto del cambio de energía, ¿no? De esta energía nueva que está viéndose y cómo se está reflejando en las nuevas generaciones. Tú desde maestro, nosotros desde nuestra trinchera, ver qué es lo que vemos en los jóvenes que da pauta a que digamos, no, pero es que ellos ya no, nosotros pensábamos en esto y creíamos en esto, pero ellos ya no. Ya no se Y creen. cómo se está gestando esa nueva energía. Pero nos vamos a corte y Y regresamos. volvemos. Linda manito que tengo yo, Esto es Parafarseando. qué linda y blanquita que Dios me dio. Continuamos. Lindos ojitos que tengo yo, qué lindos y negritos que Dios me dio. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Continuamos con Óscar Rojas, estamos hablando de esta nueva economía comunitaria. Y fíjate, Óscar, que en una plática que teníamos Arturo, Gloria y yo, la semana pasada, ¿verdad? Sí, la semana pasada. Yo les explicaba la importancia de ser, bueno, yo estudié teología unos años de mi vida, entonces baso mucho mis decisiones en teología, astrología, porque es un cosmos amplísimo el que hay alrededor nuestro, ¿no? Y les decía, yo veo este mundo del aire que viene. Yo viví en el mundo de tierra y sé las reglas y sé bien cómo se maneja. Pero lo que necesitamos es como hacer ese puente entre un mundo que viene, pero que todavía no está aquí, y un mundo que está colapsando, pero que todavía está. Entonces necesitamos cruzar. ¿Cómo se cruza de esta energía vieja a la energía nueva? Como los jóvenes realmente tienen esa visión, pero también algunos viejos, digamos, de la anterior generación, cuando tú hablabas de intergeneracionalidad, también tienen esta visión. Necesitan esa visión, necesitan el pasado, necesitamos el presente y necesitamos la visión de futuro. Si no funcionan esas tres, ahora sí que en comunidad no puede haber el siguiente cambio, el siguiente paso. Ya se está resquebrajando, pero necesitamos saber cómo funciona. Para decir, con esto sí rescatamos, esto no. Alguien que sepa cómo están las reglas de hoy y alguien que vea lo que está moviéndose y hacer un conjunto. Sí, porque no jerárquicamente, porque también tenemos esa idea de la jerarquía, no. Bien metida. No, la palabra puente me encanta. A mí es mi palabra favorita, pero eso es más bien hacer puentes. Sí. Exacto. Y si nos vamos un poquito más extremos, agujeros de gusano, ¿no? Ándale. Como el tiempo-espacio está acá, o sea, como es aire, hay un dinamismo ahí cuántico, ¿no? Sí, entonces, cierto. yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ahorita la física, o sea, como ciencia, pues está en ese momento, ¿no? O sea, nos encontramos la teoría de la relatividad y nos encontramos la teoría cuántica, y bueno, pues no sabemos cómo se conectan, ¿no? Y la bronca es de que tenemos que resolverlo en algún momento porque todos los fenómenos que estamos experimentando funcionan de esa manera en conjunta y no estamos encontrando cuál es el punto de inteligibilidad de la complejidad social lograda por el desarrollo universal. Así es. Sí, porque no se trata de desechar absolutamente todo, ¿no? Se trata de poder crear, porque si no vamos a colapsar, ¿no? En este colapso colapsamos todos. Así es. Entonces, ahí yo creo que de lo que se trata es de la libertad en serio. O sea, yo creo que en tierra hablamos de libertades en abstracto, ¿no? O sea, libertades políticas en un contexto de oligarquía económica. Entonces, pues es complicadísimo, pues, ¿no? Quedan un poquito en el aire esas libertades, como lo que decía Gloria hace ratito, ¿no? Bueno, pues eres libre de comprar un carro, pues sí, pero no tengo los recursos para materializarlo, ¿no? Y yo creo que ahora la nueva generación trae la libertad efectiva, o sea, así como al chas, ¿no? O sea, cash, ¿no? De decir, no es un principio abstracto, sino que se practica en todo momento. O sea, tienes tú que ser libre también de relacionarte con los demás, pues, ¿no? Reconocer las problemáticas, tener capacidad reflexiva de conjunto, saber que hay diferencias y cómo resolver ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya empezamos a pensar a la comunidad no como un principio abstracto, sino como un hacer, un movimiento, pues, ¿no? Entonces ya ahí vamos a encontrarnos una cantidad diferenciada de muchas comunidades que hay en todos lados, ¿no? Pero que en algún momento sí vamos a encontrarnos un principio que nos rige a todos en tanto especie haciendo ya actividades no de competencia capitalista, sino su contrario perfecto, es decir, la cooperación solidaria, o sea, todo hasta el otro lado, ¿no? Cooperación solidaria. Exactamente, y libre, pues, ¿no? O sea, aquí nadie está a fuerza, ¿no? No estamos que porque yo voy a perder mi riqueza, entonces termina siendo efectivamente la mafia del foro de Davos, ¿no? En donde dices, bueno, pues aquí lo que estamos haciendo es obviamente cuidar nuestros intereses, ¿no? Y vamos a buscar bajo todas las condiciones que vayan surgiendo, es decir, no han podido detener ni siquiera de que ya hay crisis, o sea, no pueden negar la crisis,
y no pueden negar, o sea, ya hasta en la Agenda 2030 se me hace que ya está el asunto de economía social y solidaria. Pero ojo, ¿no? Siempre la clase dominante, cuando ve lastimado su energía de su sistema ideológico, va a querer atajar inmediatamente para seguir dominando los siguientes tiempos, ¿no? Por ahí decía, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo qué autor, pero seguro que era europeo, que decía, no, bueno, es que los capitalistas tienen planificación de aquí a 1000 años para seguir dominando, pues, ¿no? La pregunta es, pues, si materialmente, o sea, una cosa es su deseo y otra cosa es las condiciones que realmente lo logren, ¿no? Porque en la historia siempre ha habido también imperios que en un momento parecen todopoderosos y que ahorita vemos con plena tranquilidad en la revisión su arco de que sí, efectivamente, todos los procesos, por más poderosos que sean, tienen un inicio, un desarrollo y un final, ¿no? Y que, pues, la discusión política ahorita es esa, ¿no? Todos los elementos que vemos todos los días de la guerra comercial, todo da para que ya demos por bueno que estamos en el arco de final, ¿o no? Sí, claro. Yo te tengo otra pregunta. Porque me decías de la cómo era la economía social cooperativa solidaria. Y antes decías, ¿cuántos dijiste que eran los millonarios? 14. Son 14 ultra ricos y casi 300,000 ricos a secas. Ok, 300,000, Una 14. población mundial La respuesta, y tú nos dijiste en el programa pasado que justamente la respuesta estaba en la comunidad y es muy fácil. Esos 14, 300,000, 14 podrán tener esos planes, pero la respuesta está del otro lado. Claro. Cuentan mal los planes de todo el resto. Y la respuesta, otra cosa que nos dijiste era que estaba en Latinoamérica, porque esos 14,000, 14 y 300,000 están en ciertas poblaciones que no tienen la población de este lado y que por acá se está resquebrajando y moviendo unas energías tremendas y a fin de cuentas lo que nos une ahora sí en común, lo que tenemos en común, Latinoamérica, creo que tenemos mucho más en común, que Europa ya ha dado muchos vistazos de que no están tan unidos, la Unión Europea no es tan unión, es más económico que ideológico hoy en día. Sí, mientras despertemos, porque si esos millones de habitantes quieren ser esos 14 o quieren pertenecer a esos 300,000, ¿no? En ese consumismo, en ese ideal, en ese yo quiero ser como fulano. Es que es una zanahoria que te ponen y que la trampa está en creer. Ese es el cambio de energía. La trampa está en creer que todos podemos alcanzar esa libertad, todos podemos ser libres de ser millonarios. Pues sí, pero es una trampa porque realmente no vas a llegar. Entonces, eso, como dice Oscar, ya podemos dar por bueno que no. Y ya nos tenemos que quitar esa venda y decir, ok, si no vamos para allá, ¿a dónde sí quiero ir libre? Nos ibas a dar un ejemplo de una economía, ¿no? Sí, bueno, pues es que, y ahí es donde viene lo bueno efectivamente, porque sí, una cosa es como hasta ahora, y ha sido muy importante, ir generando con mucha claridad el diagnóstico de lo que nos sucedió, ¿no? O sea, eso sí es muy importante. Pero ya creo que en cierto momento uno sí puede ya ir concluyendo el diagnóstico y pues empezar a decir, bueno, pero para adelante ¿qué viene, no? Y con mucha responsabilidad también, ¿no? O sea, con la misma fuerza que he visto caer un modelo, es la misma fuerza natural del que empieza a ponerse de pie. Entonces tengo que confiar en esa energía, o sea, ¿por qué voy a confiar nada más en la distópica y no en la utópica, no? O sea, ¿por qué distópico hay materialidad efectiva con un genocidio y la utópica no aparece en ningún lado, ¿no? Así Entonces, es. bueno, ahí está el secreto. Entonces, primero metodológicamente es comprender que la ley universal, en este sentido de que las cargas energéticas pueden constituir formas históricas con cualidades diferenciadas, ahorita estamos transitando de una a otra, ¿no? Con plena claridad. Entonces eso significa que si para algo no sirve la ciencia social, es para eso, para poder generar nuevas fases históricas, ¿no? No nada más para reiterar el poder de una clase sobre de otra, o sea, eso ya es la captura ¿no? Para alimentar el sistema ideológico, la justificación del poder jerárquico, ¿no? Pero ya, bueno, diagnosticando, la idea es que
o la regla dialéctica, mejor dicho, dice que la fase que sigue no solamente es diferente de la anterior, sino que es su perfecto opuesto. O sea, es como tras, o sea, se va al otro lado Sí, claro. radical. O sea, no es así de que no, pues le vamos a ir a mediar un poquito, le echamos un poquito de salecita y en una de esas hay menos desigualdad. No, ese juego no es correspondiente al movimiento universal que nos enseñan los astros. Y ahorita que decías de que toma sus decisiones en función de esa energía, yo también lo hago con el I Ching, por ejemplo, ¿no? Que también tiene un asunto de movimiento ahí de 64 movimientos milenarios, ¿no? Y te sitúa, ¿no? Entonces, situarte, la fuerza, la importancia de estar situado históricamente, es el momento en el cual, pues, ya rebasas el sistema ideológico capitalista. Entonces, recuperando la fase, dices, bueno, entonces, ¿cuál es el opuesto? Ya, no hay tema, ¿no? ¿Cuál es el opuesto? Si acá es individualismo y egoísmo, el otro es cooperativismo y es solidario. Solidario significa el reconocimiento de la otredad, ¿no? Y cooperativo de que sabemos que nuestro destino de reproducción de vida es a través del otro. Es decir, estamos en esto mismo, entonces yo me hago en la comunidad, no me hago solito. Entonces mi vida, o sea, el proceso que yo veo en el otro es mi proceso también de reproducción de vida, ¿no? Entonces, esos son los elementos de un fuerte tejido comunitario. ¿Hay experiencias en la historia? Sí, los aztecas. O sea, su visión, su estructuración de comunidad es colectiva. Y además no solamente colectiva entre la especie humana, sino colectiva y totalmente internalizada con una filosofía de la naturaleza, que es justo lo que necesitamos en estos momentos, ¿no? Comprender el metabolismo de la naturaleza, porque el cambio climático no se va a resolver con bonos financieros o con una elevación de multas a grandes empresas. O sea, y aquí viene el principio del marxismo latinoamericano, Wow. que dice si yo, así como yo trate a la naturaleza, así como yo trate al hermano, lo dice así la tradición amazónica, es mi sustancia, pues, ¿no? Entonces, si yo te objetivo a ti, si te trato jerárquicamente, yo mismo también estoy cayendo en la misma trampa de enajenación, pues, ¿no? Entonces te vas, ¿no? O sea, y entonces sucede también lo contrario. Si yo empiezo a hacer el ejercicio político todos los días del reconocimiento profundo del otro, estoy ya también yo entrenándome en la nueva energía de lo comunitario, ¿no? Entonces los aztecas decían, bueno, toda nuestra disposición, ¿no?, de todo lo que se haga, se está generando una energía. Y llegaba un momento en el cual en todo su desarrollo también, en su imaginario estatal, cómo fueron desarrollando sus formas estatales, los sacerdotes y toda la estructuración que tenían además con los espíritus, pues, o sea, una complejidad social ahí muy profunda, todo se reducía a un principio de que la actividad, para que fuera exitosa, es que pudo producir la energía suficiente para mantener el movimiento al sol. O sea, Imagínate. una actividad comunitaria. Casi nada. Casi nada, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a entender? O sea, de ahí lo que yo así agarro como sustancia es que si reconocemos la actividad comunitaria colectiva mundial, o sea, empezamos a ver la importancia del individuo también. Porque los aztecas, de repente, bueno, en su estructura, era no un castigo, sino un honor que pudieras ofrendar tu corazón. Entonces, viene la obsidiana y paz, ¿no? ¿Y cuál era el principio ahí? Que un solo corazón, efectivamente ese corazón de un humano, al romperse, podía llegar a contener la energía suficiente por sí mismo para echar a andar el sol. Entonces, por eso era un honor, ¿no? Porque es como si tú directamente te pudieras conjuntar con el sol, ¿no? O sea, no como símbolo, sino como entes cósmicos, ¿no?
Entonces, imagínense, ¿no? O sea, eso ya para el capitalismo ya es una locura. Y dice, no, ¿de qué me estás hablando? No, porque yo no estoy interpretando, no me estás diciendo ni precios ni costos, y no estoy entendiendo de qué me hablas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos nosotros en la experiencia de los aztecas suficientes elementos ahí vivos, relativamente recientes, donde podemos extraer un modelo nuevo económico que tenga éxito en el movimiento del sol, es decir, su reproducción de vida, que nos vaya bien, el estado de bienestar, ¿no? Y reconocer la colectividad, pero también, y esto es muy importante, reconocer el valor del individuo. O sea, no nos vamos a hacer colectivistas así en abstracto, ¿no? Sino que también vamos a hacer las dos cosas simultáneamente, porque las diferencias únicas que tenemos cada quien tienen esa capacidad. No sabemos en qué momento se combinan de cierta manera que siempre terminan moviendo al sol una vez más, ¿no? Entonces, comunidad desde esta perspectiva para mí es recuperar la fuerza del individuo a través de lo colectivo. Vámonos a corte y regresamos. Sí. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Radio UDG. La radio que llevas en tus afectos. Voces. Elementos que entretejen la cultura. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con el arte y la ciudad. Polifónica. Al aire. Escúchanos lunes y miércoles, 3 de la tarde. Una escala entre el arte y la creación polifónica. Hola, él es Marco Antonio Delgadillo. Y él es Rosendo García. Y te invitamos a sumergirte en lo líquido de lo absurdo, donde la lectura será el pretexto para encontrarnos y viajar por el mundo en el tiempo. Los viernes, en punto de las 5 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 FM. Lo líquido de lo absurdo. Es que tengo que ver hacia para allá, güey. Así como... Sí, está mejor esa. Red Radio UDG felicita al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, por obtener el primer lugar nacional en desempeño en la 4ª medición del ranking de rectores de universidades públicas en México. Este logro es un testimonio de su dedicación y liderazgo. Gracias por su compromiso con la educación superior. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Qué linda manito que tengo yo. Esto es Parafarseando. Qué linda y blanquita que Dios me dio. Continuamos. Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio. Y ya estamos de regreso porque está muy interesante lo que estamos hablando con Óscar. Nos decías de todos estos ejemplos de la economía azteca, pero insisto en que deberíamos de estar seguir pensando en que es un modelo que ya tenemos de ejemplo y cómo vamos a construir lo nuevo, porque qué vamos a rescatar de este ejemplo. Y en la naturaleza, en la observación y en el respeto al otro porque me hago en el otro. Entonces la otredad, como decías Rebeca, que implicaba también el reconocer al ser en todas sus dimensiones, ¿no? No solamente la económica, que es como muchas veces lo vemos, ¿no? Es casi como si fuera un recurso o algo que puedo violentar, como decía Óscar, ¿no? O sea, es un ser divino, es algo único creado como la naturaleza. Como la naturaleza. Pienso en un árbol, pienso en un humano, pienso en la tierra, pienso en todo como algo que tiene una trascendencia cósmica, ¿no? Que tiene una energía nueva. No es una cosa que yo pueda dominar o que yo pueda violentar o que yo pueda poseer. Nos queda un poco tiempo, pero quiero hacer el comercial, permitirle a Óscar que haga un poco el comercial que le está dando. Todo esto de lo que nos está hablando está de alguna manera en un curso, ¿cierto, Óscar? Para que nos digas si queremos ser tus alumnas, ¿dónde podemos dirigirnos? Sí, muchísimas gracias. Se pueden dirigir
Bueno, en redes, en @banda del azufre, estamos en Twitter, ahora X, y en YouTube, en Academia del Azufre, y también pueden mandar un mensaje al WhatsApp 5529072189. Lo bueno es que va a estar grabado, así que le pueden Así regresar es. por si. Y ahí les platico, tenemos los jueves en la noche vamos a tener este curso de 4 sesiones, una vez por semana, es un mes, ¿no? Donde nos enfrentamos ahí a el siguiente objetivo, es develar, es mostrar cuál era el entorno histórico de Marx, no en tanto el mítico revolucionario, que también en su momento, pero como qué le pasa a un individuo que nace poquito después de la Revolución Francesa y termina siendo una revolución política, ¿no? En el siglo XX. Entonces, es quitar también los mitos que ha habido, le han echado mucha tierra a Carlitos, es presentarlo y además con eso, pues ir prefigurando la introducción al conocimiento de qué significa el pensamiento marxista, ¿no? Entonces, ese lo estamos invitando, es parte del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo, maestro Pedro López Díaz, y pues ahí esperamos sus mensajitos. Así es, porque yo quiero hacer una invitación especial a todas esas personas que dicen que el marxismo es pobreza, son dictaduras, a estos nuevos que nos dejan siempre guerras y luego siempre nos quieren dominar y nos quitan todo el marxismo y es el comunismo y el socialismo y nos van a quitar todo para hacer de nadie, lo que es de todos va a ser de nadie. Yo estoy haciendo nada más, no voy a hacer porque no nos va a dar tiempo que Oscar nos responda, pero nos puede responder todos los que creen eso. Estudien, váyanse al curso y díganselo ahí. Estoy segura que todas las respuestas van a estar ahí. Estas nuevas, también ahora muchos personajes siniestros que se quieren apoderar de la palabra libertad. Exacto, ¿no? En Milei y en Argentina. Exactamente. Yo digo, bueno, ¿de cuál libertad estamos hablando? Exacto, pues a la luz de la historia de Marx se puede entender muy bien ese fenómeno. Y pues la verdad es que sí, es una manera, yo creo que también, y eso es lo interesante del pensamiento marxista, de que sí es una especie de espejo que nos ayuda a ver con claridad el presente, ¿no? Y al final de cuentas Marx tenía razón en casi todo y también predijo que el capitalismo iba a colapsar y se iba a resquebrajar y iban a hacer algo. Lo dijo hace, ¿qué año? No, pues desde 1867, ya lo decía. Ahora lo importante es cómo empezamos a construir lo que viene, ¿no? Cómo hacer, cómo tomar conciencia, que era lo que decías también, Oscar, ¿no? Porque tenemos que tener una conciencia clara de lo que nos pasa. Estamos un poco situarnos, es la palabra que enajenados, dice, situarnos, ¿no? Esa palabra. Estamos exactamente ciegos. Así como cuando de repente dices, a ver, voy a respirar 3 veces profundamente y voy a voltear a mi aquí y ahora, ¿no? O sea, que otra vez quieres el cable a tierra. Digo, porque una cosa es que domine la tierra y otra cosa es que desaparezca, ¿no? No. Muy bien, hay una refuncionalización, ¿no? Claro. Y va a tener una combinación diferente ahora con servicio al aire, ¿no? Claro. Entonces es muy importante, pues también, ¿no? O sea, sí, verse uno mismo, o sea, empezar a pensarse, ¿no? En ese momento histórico, ¿no? Y pues yo creo que ahí es donde está lo importante. Yo creo que las micro semillas para todos los días estar haciendo comunidad. Sé que es aterrador, ¿no? Para mucha gente representa algo muy fuerte, aterrador, terrorífico. Pensar que todo lo que tenía, toda la estructura, todas las viejas estructuras de un sistema, porque es simbólico esto, ¿no? De la Tierra. Todas estas estructuras colapsen y tengamos que crear nuevas estructuras donde no sé cómo moverme, donde no sé cómo... Es como aprender un idioma nuevo, pero si no lo aprendemos, si no nos situamos, si no pones en qué nivel de tu idioma de aprendizaje está dando, vas a ser un analfabeto cuando esto esté sucediendo. Pero por otro lado Entonces, también podemos ver que tenemos ese privilegio de este cambio histórico tan espectacular, ¿no? El privilegio de crear, ¿no? El privilegio de crear. ¡Wow! No, de lujo.
Por supuesto. Sí, no todos no todos vivimos un momento No. histórico de estarlo viviendo y creando Claro. y aportar y claro, claramente nos toca esa parte, ese privilegio y responsabilidad de alguna manera y situarnos, Exacto. ver hacia adentro, ver hacia el otro primer, o sea, hacia adentro y reconocernos en los otros. Crear juntos. Pues muchísimas gracias, Óscar, por haber Un lujazo. participado hoy con nosotras. No, muchísimas gracias. Muy, muy contento siempre y pues siempre súper interesante la charla con ustedes. Seguimos en Muchísimas gracias. contacto. Sí, te vamos a hacer Claro corresponsal. que Síganos en Colectivo Ruta 383, ahí se van a quedar esta conversación y los enlaces para contactar al doctor Óscar. Un gustazo. Bueno, gracias a Jorge Cue Controles. Gloria, gracias. Gracias, Hasta pronto. Rebeca. Un placer como siempre. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.